Durante años fue presentado como el ejemplo perfecto del éxito moderno. Un CEO admirado, entrevistado en revistas de negocios, invitado a conferencias donde hablaba de disciplina, sacrificio y visión. Desde afuera, su historia parecía impecable, de origen humilde. Construyó una empresa que creció a una velocidad impresionante y lo convirtió en multimillonario antes de los 40. Para muchos, era la prueba viviente de que todo esfuerzo tenía recompensa, pero lo que casi nadie veía era el costo real de esa riqueza. Desde el inicio tomó una decisión silenciosa que marcaría su destino. Puso al trabajo por encima de todo, no como una etapa temporal, sino como una forma de vida. Las jornadas interminables se volvieron normales. Las noches sin dormir eran una medalla de orgullo. Cada reunión perdida con su familia era justificada con una frase que repetía constantemente: solo es por ahora. Ese ahora se volvió permanente. Su empresa comenzó como una idea pequeña, casi familiar. Al principio trabajaba desde casa. Su pareja lo apoyaba. Sus hijos jugaban cerca mientras se le hablaba por teléfono. Pero conforme el negocio creció, el hogar dejó de ser un refugio y se convirtió en un estorbo. Compró una oficina, luego otra, después una sede corporativa. Cada expansión lo alejaba un poco más de casa. Prometía estar presente en momentos importantes, cumpleaños, festivales escolares, aniversarios. Pero casi siempre surgía algo más urgente: un cliente clave, un inversionista, una crisis que solo él podía resolver. Su familia aprendió a no contar con él, y él aprendió a vivir con esa ausencia sin cuestionarla. El dinero comenzó a llegar en cantidades que nunca había imaginado: bonos, acciones, reconocimientos, poder. Cada logro alimentaba su convicción de que estaba haciendo lo correcto. Se decía a sí mismo que todo ese sacrificio tenía un propósito mayor, que algún día bajaría el ritmo, que algún día compensaría el tiempo perdido. Pero el tiempo no se guarda, se pierde. Mientras su nombre crecía en el mundo empresarial, su presencia en casa se desvanecía. Las conversaciones con su pareja se volvieron cortas y prácticas. Los hijos dejaron de contarle cosas importantes porque sabían que estaba distraído. La distancia emocional creció sin que nadie la señalara directamente. Cuando surgieron los primeros problemas familiares, los trató como trataba cualquier inconveniente laboral. Los ignoró esperando que se resolvieran solos. Pensó que el dinero compensaría todo: mejores casas, mejores escuelas, viajes caros que no podía disfrutar completo porque siempre estaba conectado al trabajo. Su pareja intentó advertirle, no una vez, muchas. Le habló de la soledad, del cansancio, de la sensación de criar a los hijos sola. Él escuchaba, asentía y prometía cambiar. Pero al día siguiente todo seguía igual. Siempre había una junta más importante, un acuerdo que cerrar, un objetivo que cumplir. Con el paso de los años, la empresa se volvió un gigante. Empleaba a miles de personas, movía cifras enormes, y él se convirtió en un símbolo de éxito. Pero dentro de casa, ya no era un líder, era un extraño. Los hijos crecieron aprendiendo a no necesitarlo. La pareja aprendió a no esperarlo. La familia se acostumbró a su ausencia como quien se acostumbra a un ruido constante. Al principio molesta, luego simplemente está ahí. El primer golpe real llegó cuando su pareja decidió irse. No fue una discusión explosiva, no hubo gritos ni escándalos. Fue una conversación fría, cansada, definitiva. Le dijo que llevaba años sola aún estando acompañada, que ya no quería esperar un cambio que nunca llegaba. Él reaccionó como reaccionaba ante cualquier crisis. Intentó negociar, prometió reducir su carga de trabajo, ofreció soluciones prácticas, más dinero, más comodidades. Pero el problema ya no era material, era emocional, y para eso no tenía estrategia. La separación fue silenciosa pero devastadora. La casa se vació. Los hijos se quedaron con la madre. Él se quedó solo en una mansión enorme que de pronto se sintió vacía. Aún así, no se detuvo. Usó el trabajo como anestesia. Más proyectos, más responsabilidades, más distancia. Pensó que, mientras la empresa siguiera creciendo, todo estaría bien. No entendía todavía que estaba construyendo su éxito sobre ruinas invisibles. Con el tiempo, la presión comenzó a pasar factura. El cansancio se volvió crónico. La ansiedad apareció en momentos inesperados. Dormía poco, comía mal, vivía conectado a decisiones que afectaban a miles de personas, pero ya no sabía cómo hablar con sus propios hijos. Cuando finalmente intentó acercarse a ellos, descubrió que ya no tenía un lugar claro en sus vidas. Las visitas eran incómodas, las conversaciones forzadas. Había perdido años irrecuperables y no existía un atajo para recuperarlos. Mientras tanto, en la empresa comenzaron a surgir problemas. Nada grave al inicio, pequeñas decisiones mal tomadas, confianza excesiva en personas equivocadas, falta de atención en detalles importantes. Su enfoque estaba dividido, aunque él no quisiera admitirlo. El mismo rasgo que lo llevó al éxito, su obsesión por crecer sin detenerse, ahora empezaba a jugar en su contra. Tomaba decisiones rápidas, impulsivas, confiando en una intuición agotada. Ya no tenía claridad.
Solo inercia, y sin darse cuenta, estaba a punto de enfrentar la consecuencia más dura de todas, no solo en lo personal, también en lo profesional, porque cuando sacrificas todo por la riqueza, tarde o temprano llega el momento en que te cobra la factura, y ese momento ya se acercaba. El colapso no llegó de golpe, llegó lento, silencioso. Como llegan las consecuencias cuando se ignoran durante años. Al principio fueron detalles pequeños que él decidió minimizar, un ejecutivo clave que renunció sin explicación clara, un proyecto que se retrasó más de lo previsto, un inversionista que empezó a hacer preguntas incómodas. Nada parecía grave de manera aislada, pero juntos formaban una señal que él no quiso leer. Su mente seguía atrapada en el mismo patrón. Resolver rápido, avanzar sin detenerse, confiar en que la experiencia lo salvaría como siempre lo había hecho, pero ya no era el mismo. El cansancio acumulado nublaba su juicio, las decisiones se tomaban desde la presión y no desde la estrategia, y cuando el líder pierde claridad toda la estructura comienza a temblar. Mientras tanto, su vida personal estaba en ruinas, vivía solo rodeado de lujo que ya no significaba nada. Las llamadas con sus hijos eran cortas y distantes. Intentaba compensar con regalos caros y promesas de viajes futuros que rara vez se cumplían. Cada intento de acercamiento se sentía artificial, como si estuviera tratando de comprar tiempo que ya no existía. La soledad empezó a pesar más que cualquier problema empresarial. Las noches eran largas, el silencio era constante, y por primera vez, sin la distracción de una familia, empezó a escuchar sus propios pensamientos. Ahí apareció una pregunta que había evitado durante años. ¿Valió la pena? En la empresa. Los errores comenzaron a escalar. Una adquisición mal calculada generó pérdidas importantes. Un socio estratégico rompió el acuerdo cuando notó falta de liderazgo. La cultura interna se deterioró. La gente ya no sentía inspiración, sentía miedo. Las decisiones cambiaban constantemente. No había rumbo claro. Los números dejaron de crecer. Luego comenzaron a caer. Intentó corregir el rumbo con la misma receta que siempre había usado. Más horas, más presión, más control. Pero esta vez no funcionó. El problema no era el esfuerzo, era la falta de equilibrio. Estaba agotado emocionalmente y no lo sabía, o no quería aceptarlo. Los inversionistas empezaron a exigir cambios, auditorías, reestructuraciones, preguntas directas sobre su capacidad para seguir al frente. Eso lo golpeó más que cualquier pérdida económica. Por primera vez, su liderazgo estaba en duda. El hombre que había construido todo ahora era visto como un riesgo, en lugar de pedir ayuda. Se encerró más. Confiar siempre había sido difícil para él. Mostrar vulnerabilidad le parecía debilidad. Así que cargó solo con todo. Y el peso fue demasiado. El golpe final llegó cuando la junta directiva le pidió que diera un paso al costado de manera temporal. No fue un despido formal. Fue peor. Fue una invitación a hacerse a un lado por el bien de la empresa que había creado. Aceptar eso significaba admitir que su sacrificio no solo no había protegido a su familia, sino que tampoco había garantizado el éxito eterno del negocio. Esa noche, solo en su oficina, entendió la dimensión real de lo que había perdido. No solo estaba perdiendo poder, estaba perdiendo identidad. Durante años se había definido únicamente como CEO. Sin ese título, no sabía quién era. El dinero seguía ahí, no estaba arruinado, pero se sentía vacío, y por primera vez el dinero no ofrecía ninguna solución. Intentó reconstruir los vínculos familiares cuando ya era tarde. Los hijos eran adolescentes con su propio mundo. La relación con su expareja era cordial pero distante. No había rencor abierto, solo una historia compartida que ya no se podía reescribir. La terapia se convirtió en una necesidad. Ahí empezó a entender algo que nunca había considerado. El éxito no se mide solo en resultados financieros, se mide en la calidad de vida que se construye alrededor. Y él había construido una fortuna sobre una base frágil. Con el tiempo, aceptó su salida definitiva de la empresa, vendió parte de sus acciones, redujo su exposición pública, desapareció de los reflectores. La prensa habló poco de él, como suele pasar. El mundo siguió adelante rápido. Su nueva vida fue más simple, más lenta, menos brillante hacia afuera, pero más honesta. Empezó a recuperar conversaciones pendientes, presencias pequeñas, momentos cotidianos que antes había despreciado por considerarlos una pérdida de tiempo. No recuperó todo, algunas cosas no vuelven, pero aprendió a vivir con eso. Hoy entiende que el sacrificio sin límites no es virtud, es una forma elegante de huir, que trabajar sin parar no siempre es ambición, a veces es miedo a detenerse y enfrentar lo que se está perdiendo. Su historia quedó como una advertencia silenciosa en el mundo empresarial, un recordatorio de que la riqueza puede comprarte muchas cosas, pero no puede devolverte el tiempo y las relaciones que dejaste morir en el camino, porque al final, el precio más caro del éxito no siempre se paga con dinero, se paga con lo que decides abandonar para alcanzarlo. Si esta historia te dejó pensando, recuerda que aquí contamos la verdad completa detrás del éxito y las caídas. Deja tu like y suscríbete a Drama Fortuna para más documentales donde el dinero no es el único protagonista.